אל תדאג, אל תפחד, אל תיפול, תן לי יד. נלך ביחד לאורך כל הדרך, לא חשוב מה היה, העיקר תחייך. בדיוק, בדיוק ולא בערך. יש רק אחד שיודע את מה שיהיה ומה שהיה וגם מה שבינתיים. אל תוותר, אל תישבר, תראה שהכל עובר, כי אלוקים גדול, כל יכול. אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים יודע את הכל. אל תיפול, אלוקים גדול, הוא כל יכול. אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים שומע את הכל, הוא גדול. Bueno, bendiciones para todos, que el Padre Santo les sea bendiciendo y guardando en este día, en esta mañana, a los que estamos aquí reunidos y también a todos los que se conectan a través de este video, a través de Restaurando las Sendas Antiguas, el canal en YouTube. El día de hoy vamos a continuar con un estudio, veníamos con el ciclo de estudios de Reyes, tanto de Primera como de Segunda de Reyes. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 6, y es un capítulo muy interesante. Yo lo estaba escuchando no solamente, digamos, en la palabra, sino aunque es muy utilizado por otras personas como herramienta, por así decirlo, para la prosperidad, para, digamos, motivación personal, y es acerca de el milagro del hacha. Yo quiero que todos nos hagamos una pregunta, y es una pregunta que yo también me hice al principio, y es ¿por qué el Padre haría un milagro con un objeto y pondría, digamos, al profeta, al hombre de Dios en aquel tiempo, a hacer flotar un objeto que pues ante los ojos de las personas es algo muy cotidiano, muy mundano, y más en ese tiempo? Es lo que vamos a responder en este día. Entonces vamos a ir directamente a la Escritura pidiéndole al Padre que nos sea dando de su entendimiento en esta mañana. Dice la Escritura en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo del 1 al 7. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde moramos, delante de ti es demasiado estrecho para nosotros. Te rogamos que nos permitas ir al Jordán, para que cada uno tome allí un madero y nos hagamos un cobertizo allí. Y él respondió: vayan. Pero uno dijo: te ruego que te dignes a venir con tus esclavos. Y él respondió: iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán talaron unos árboles. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, el hierro del hacha cayó al agua, y gritó: ¡ay, Señor mío! Era prestada. Y el varón de Ja-Elohim le preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Y él cortó un palo y echándolo allí hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. Entonces, vamos a estar trabajando primero estos 7 versos. Vamos a comenzar con un poco de contexto. Y dice la palabra: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Vamos a también hablar de los hijos de los profetas, el lugar en donde estaban y por qué ellos estaban pidiendo irse a otro lugar. Esta historia toma lugar cerca del año 895 antes del Maestro. Los profetas estaban aumentando en número en aquella época por las escuelas. En aquel tiempo, el profeta, que también era conocido como Naví, era un hombre inspirado, que también representa como profetizar, hablar o contar por inspiración. En aquel tiempo también los profetas representaban una renuncia voluntaria, no solamente a las pasiones y a las cosas normales, sino también a sus oficios y labores cotidianas, con el único objetivo de dedicarse netamente al ministerio. Está investigando, y no solamente era, digamos, que una formación en cuanto a lo espiritual, que se la pasaban orando todo el día como a veces solemos imaginar, sino que era una formación integral, era una formación del alma, del espíritu, también en las labores y en las artes, en el sentido para que cada uno pudiera trabajar, porque eran personas que de la misma manera también trabajaban. Entonces, digamos también en valores éticos, decía un estudio.
Todos ellos vivían juntos. En la antigüedad esto era algo muy común y se le denominaba en un nayot. ¿Qué era esto de un nayot? La primera palabra de nayot la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 19, 18 al 19. Vamos a buscar la palabra. Listo, dice la palabra en Primera de Samuel 19, 18, 19. Dice la escritura: Así pues David huyó y se escapó y llegó donde Samuel en Ramá, y le refirió todo cuanto Saúl le había hecho. Luego él partió con Samuel y moraron en Nayot. Listo. Y se informó a Saúl diciendo: He aquí David está en Nayot de Ramá. Nayot no era como tal una ciudad, ni tampoco era como tal un pueblo, sino que el término Nayot, el término Nayot representaba como un edificio, era como un lugar de muchos aposentos. Y el primero que comenzó a fundar, como el fundador como tal de las escuelas de los profetas en aquel tiempo fue Samuel, el profeta Samuel. Por lo tanto, cuando habla la palabra, en este caso está haciendo referencia a que todos los profetas estaban viviendo juntos en un nayot, que era básicamente en una misma morada, con muchos aposentos, con muchas habitaciones. Hay algo también muy interesante, y es que no era como si cada uno de estos profetas pudiera postularse como estas personas diciendo: yo quiero ser profeta, como a una universidad o un colegio, no. Esto era más una formación por llamado, era una formación por llamado y por ministerio. Pero vamos a ver, conforme vamos avanzando en la escritura, que muchos de ellos aún así no tenían este llamamiento ni este propósito. Aunque acorde al capítulo de Segunda de Reyes, el liceo de su escuela está ubicado en este lugar, en Samaria. Ya esto también lo podemos ver en el capítulo 5, por la ubicación en donde Naamán fue a buscar al liceo. Él está ubicado en ese nayot, en esa escuela, junto con todos los profetas en Samaria. Esta no era la única, sino que eran un total de 6 escuelas. Era una en Betel, otra en Jericó, otra en Gilgal, otra en Kiriat Jearim, y la última estaba en Jerusalén. Lo interesante de ver cada una de estas escuelas es que, a pesar de que el reino en sí estaba dividido, todas las escuelas estaban también obrando en un mismo espíritu en aquella época. Y cada uno de estos lugares se repartía en sitios, en rutas comerciales de aquella época que eran muy importantes. Por lo tanto, en estos lugares, y hay algo que también vamos a ver, es que cuando el Padre levanta profetas, es porque el lugar asimismo y la tierra está preparada y también lo necesita. Entonces es porque había un pueblo en cada uno de estos lugares. Cada ubicación era estratégica por rutas comerciales y también aún por la idolatría que se había levantado en tiempo pasado en aquellos lugares. Vamos a continuar. Como hoy en día, sino que veríamos que el liceo representaba un llamado, una formación, así mismo para ellos. Un punto importante también para aclarar es la palabra hijos, porque yo me ponía a escuchar algunas prédicas, cristianas y de otras personas, y decía como que la palabra hijos hacía referencia a la generación, y eso está muy equivocado. La palabra hijo, como era común de que ellos se fueran a vivir con su maestro, ellos los adoptaban, o sea, como a hijos. Y era un término de respeto mencionarle o decirle al profeta como mi maestro o mi padre. Eso era un término de aquella época. Por lo tanto, no es que se dedicara a la generación, no es que fueran personas chiquitas o que había una generación pasada de profetas, tuvo hijos y estaba ahí, no. Eran profetas que decidían renunciar a sus vidas cotidianas para dedicarse al ministerio bajo la enseñanza del hombre de Dios. Entonces, esto también se menciona como el término talmidim. Los talmidim del Talmid. El Talmid hacía referencia en el hebreo como el maestro, y el talmidim, asimismo, como, en términos de respeto, su hijo, una persona que iba a seguir sus ordenanzas. También para que vayamos quitando también esos dogmas. Entonces, ya entendiendo este contexto, podemos tener un poco más en claro por qué ellos estaban haciendo esta petición.
Pero no era simplemente por el hecho de que estaban aumentando en número en aquella época y de que ya en sí el Nayot en donde ellos vivían, o sea, el lugar, el edificio, se estaba quedando algo pequeño y pues algo incómodo para ellos. Hay algo más, lo vamos a seguir viendo. Los hijos de los profetas dijeron: he aquí el lugar donde moramos delante de ti, en tu presencia o bajo tu mandato, dicen otras, es demasiado estrecho para nosotros, es pequeño. Te rogamos que nos permitas ir al Jordán, y quiero que presten mucha atención a cada uno de los pasos, que nos permitas ir al Jordán, para que cada uno de allí tome un madero y nos hagamos un cobertizo. Y él le respondió: vayan, id. Cada uno tome un madero. Vamos a trabajar por partes, vamos a comenzar por la parte del madero y vamos a ver por qué tenía que ser en el Jordán. En el madero, aunque ellos estaban o iban a ser como en una casa para ellos, como un cobertizo, una enramada, en realidad el término madero también se conoce como viga en otras versiones y aparece con el término hebreo korah. Es C-O-R-A, con tilde en la A. Representa viga, techo, tejado, y hay una expresión muy bonita que es ser formado por zanja, que también representa manar, o sea, así como de dar. Y estaba investigando y el término zanja es una excavación larga y estrecha que se hace en la tierra con el objetivo de hacer cimientos, conducir las aguas o defender los sembradíos, la siembra. Y es muy bonito porque todos ellos, aunque eran instruidos por el varón del Padre, ellos siempre habían vivido bajo su cobertura, pero ellos también necesitaban algo que vamos a ver más adelante, y era también un encuentro. Y no hablamos de un encuentro en términos cristianos, sino hablamos de una restauración. Muchos de ellos no habían conocido al Maestro. Y esto de acá les iba a hacer a ellos ser parte del ministerio de lo que iba a hacer Eliseo. Pero vamos a ver más adelante que muchos de ellos no lo lograron entender. El que cada uno llevaría su propia viga. Por eso cada uno tenía que cortar su viga y llevarla ellos mismos. Representaría un proceso más personal para los profetas. Representaría que serían aptos para llevar el ruach, para poder llegar a ser cobertura sobre la siembra, sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo veíamos un suceso y de hecho Eliseo venía de un acontecimiento con el que él había elegido para que lo fuera a suceder cuando él ya no estuviera, y era Gesi. ¿Y qué pasó con Gesi? Gesi no lo entendió y se le prendió la lepra que venía de los demás sistemas. Es por eso que ahora, en ese punto, con ese acontecimiento, cada uno de los profetas también entraría de alguna u otra forma en juicio. ¿A qué? A que cada uno tendría que llevar a hacer un proceso para que pudiera hacer cobertura en medio del pueblo. Ya no solamente como un título de la escuela de profetas, sino ahora también como parte de la cobertura espiritual de aquel pueblo. Entonces, aunque a continuación con la cobertura de Eliseo, ya no vivirían en las mismas aguas. ¿A qué me refiero? Hay algo muy bonito, y es que ellos nunca le dijeron a Eliseo que iban a dejar de vivir bajo su cobertura. Al contrario, le dijeron: por favor, ven con nosotros. Ellos pidieron que la cobertura de Eliseo estuviera con ellos, porque era la cobertura del mismo Elohim. Pero ya ellos no iban a vivir de las aguas de Eliseo, sino que ahora las aguas tendrían que vivir en ellos. Esas aguas representan al Espíritu. Ya no podrían solamente vivir por la misma palabra de Eliseo, sino que ahora ellos también tendrían que aprender a conocer la comunión con el Espíritu Santo, con Yahweh, en aquella época. El espíritu de los siervos es cobertura para todos nosotros. Y hay algo muy bonito, y es en medio de lo que el Padre está aconteciendo, lo que está haciendo en medio de este tiempo. Y es que nosotros cada uno tenemos la cobertura del Padre a través de la vida de nuestros amados siervos, pero asimismo también Él nos llama en un proceso para poder ser zanjas. La zanja, aunque es estrecha,
porque no es fácil de cavar, es un excelente conductor del agua. Y es por eso que también es un excelente protector de los sembrados, porque los alimenta. Y los defiende también de otras cosas exteriores, de plagas. Entonces, al Padre lo que nos está llamando también en este tiempo, en intimidad, es que nosotros también es hora de que aprendamos a ser zanjas. ¿En qué sentido? Ya nosotros hemos venido aquí aprendiendo durante tiempo, escuchando, también bajo la cobertura de nuestros siervos, y eso es algo que jamás se va a quitar si nosotros lo guardamos. Sin embargo, también es momento en que en el llamado del Padre que Dios está haciendo en nuestras vidas y nuestra casa, nosotros también conduzcamos las aguas. Y eso es personal, con cada uno. Por eso cada uno tenía que cargar su viga. Con la orden, la cual el maestro, sí. Si esto sucede, llegará a ser el momento donde nosotros podamos también cargar la viga, en medio de este caso de otros, para que las enseñen a cargar. ¿En qué sentido? Les podemos enseñar en un punto a otras personas cómo también tener una relación con el Espíritu de Dios. Esto cobra aún más sentido ahora con la palabra que también daba el maestro más adelante, que es que cada uno tenía que cargar su madero. Sin embargo, es un punto que no tocaremos. Está más adelante y obra para nuestro tiempo, pero no aplicaba en este momento para la época porque no había llegado el maestro. Pero es una sombra profética. Geográficamente, ahora vamos a hablar del río Jordán, porque tenía que ser allí. Geográficamente, este río está en las cercanías de los límites del territorio samaritano, pero espiritualmente es con un propósito también. No era simplemente porque fuese el río más cercano a la escuela al-Nayaot de los profetas de Samaria, no. En el hebreo, Jordán es Yared, que significa descender, descendencia, desarmar, entrar, fluir y levantar. También representa profundidad. Y vamos a ver algo muy importante que también lo veíamos inclusive con un hombre pagano que era Naamán, y es que el profeta le dijo y le instruyó que fuera que se sumergiera 7 veces allá. Porque en este caso los profetas también querían ir al mismo lugar, porque en aquel lugar había un pacto, había una promesa. Eso nosotros lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 4. Por favor, me acompañen ahí. Versículo del 2 al 7. Dice la escritura: tomen 12 piedras, pueblo, una por cada tribu, ordenándoles, diciendo: saquen de en medio del Jordán, donde se posaron los pies de los sacerdotes, 12 piedras escogidas, y cárguenlas con ustedes hasta el campamento donde van a acampar esta noche. Y llamó Josué a los 12 hombres que había establecido entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, representando Israel, y les dijo: pasen ante Yahweh nuestro Elohim, nuestro Adón, en medio del Jordán, y levanten cada uno una piedra sobre su hombro, según el número de los tribus de los hijos de Israel. Y esta será señal en medio de ustedes, para cuando sus hijos les pregunten mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras para ustedes? Les van a decir: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahweh cuando cruzó el Jordán, y estas piedras serán de memorial para los hijos de Israel para siempre. No solamente era, y esto es tremendo, porque no solamente era un pacto en sí que iba a ser representación y también como mella para los pueblos vecinos, sino que iba a ser para las descendencias. Y es por eso que los profetas iban a ir a aquel lugar. ¿A dónde? Al pacto. Iban a ir al principio. Ellos tenían que retornar, aunque tenían el nombre y tenían tal vez la posición alta en Israel de ser llamados como siervos de Elohim, ellos tenían que retornar al principio, a sus raíces, al pacto que les había llamado cuando ellos pasaron el Jordán. Entonces, ellos debían ir a un pacto, porque aún tal vez ellos no conocían la presencia del Padre, no conocían al Padre realmente, a Yahweh, al Maestro. Aún siendo siervos en presencia y también inclusive cumpliendo un propósito. Todos ellos estaban siendo formados,
Pero al salir de la casa del Nayot del profeta, ahí ellos cada uno iban a comenzar a aplicar todo lo que habían aprendido durante el tiempo que estuvieron con él, aunque lo iban a tener cerca. Y el ser restaurados para poder ser sumergidos en su pacto, en el pacto, en este caso, de las piedras de los hijos de Israel, un memorial para las generaciones. Y miren esto muy importante, para que no se apartara el corazón de ellos de su padre. Ellos tenían que hacer esto, no solo por ellos, sino por los que iban a venir después de ellos, porque esta escuela de profetas, si bien tenía un propósito en aquella época, también de alguna u otra manera tenían dos opciones: o servir en medio del futuro para instruir y exhortar al pueblo de Israel, o ser también estorbo en medio antes del exilio. Y miren que nosotros estamos hablando más o menos 350 años de que aconteciera todo lo del exilio, tanto en la casa del norte como en la casa del sur, porque en todo Israel habían escuelas de profetas. Entonces ese va a ser un pacto para sus generaciones. El punto es, ¿lo lograron entender? Vamos a ver. En el versículo 3 dice: pero uno dijo, te ruego que te dignes a venir con tus esclavos, y él respondió, yo iré. Vieron la cobertura de Eliseo. Aún así no iban a soltar la cobertura. De cierta manera, esto también era honra para el profeta. ¿En qué sentido era honra para el profeta? No solamente por el hecho de que pidieran su cobertura, sino aún también en que el lugar en donde el profeta iba a estar no es que iba a quedar vacío, porque iban a seguir llegando más profetas, y esto iba a representar también para el profeta una bendición, y aún, hablando de forma física, comodidad para él. Entonces, cuando nosotros crecemos, cuando nosotros aprendemos también a caminar, también estamos honrando a los siervos. Y es de esa manera como nosotros asimismo vamos a traer bendición a nuestro pueblo. Es honra del Padre hacia los siervos, es honra del Padre en nosotros también hacia el pueblo y hacia nuestras propias vidas y generaciones. Solamente con el retornar al pacto y conocer y cargar la viga, que es el mismo madero, el maestro. Su carga iba a ser aligerada, también físicamente hablando, la del profeta. Vamos a continuar en el versículo 4 y 5. Dice: fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán talaron unos árboles. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, el hierro del hacha, el hierro cayó al agua y gritó: ¡ay, Señor mío! Era prestada. Vamos a trabajarlo por partes. Primero habla la palabra de que ellos llegaron, cuando ya llegaron al Jordán, llegaron, lo entendemos, al pacto, a la promesa, al principio, comenzaron a cortar árboles. En otras versiones dice cortar madera. En el hebreo, esto de árbol o madera se representa como etz, E-T-S, y significa árbol por su firmeza, pero en este contexto no hace referencia a la firmeza del árbol, sino se refiere a ídolo, leño e higuera. Y la palabra cortaron, en otras versiones dicen talaron, es la palabra gazar, G-A-Z-A-R. Es una raíz primaria que significa dividir, significa decidir, punto de decisión, significa dos cosas, tres cosas de hecho también muy importantes: ser apartado. Hay una expresión en el hebreo que también se conoce como muerto soy, o ser cortado. Este era el punto, como en la encrucijada en la que ellos estaban en ese momento. Al momento cuando ellos llegaron al pacto, al Jordán, ellos comenzaron a hacer separación. No solamente era primero el pueblo, primero ellos lo tenían que hacer con sus propias vidas. Y no fue solamente un momento, porque ellos ya habían tomado la decisión, pero aún así era un proceso. Aunque ya habían vivido tal vez inclusive años con el profeta, pero muchos de ellos todavía tenían hijos, todavía tenían cosas que tenían que cortar y hacer separación, no eran completamente apartados. Esto para que pudieran vivir con el profeta, no habían conocido al maestro.
Aquel que después de este punto, y es algo muy importante también, y es que aquel que después de esos sucesos, esas acciones, que no cortara sus ídolos, iba a ser como una higuera en este caso, que no da fruto, que iba a tener que ser cortada. Significa que ellos también estaban entrando en juicio desde ese momento, aun que eran siervos. Entonces, era un punto muy determinante para la historia de ellos, para sus vidas y para sus generaciones, porque tal vez muchos de ellos inclusive no cargaron muchas cosas, muchas consecuencias tal vez de cosas que no se realizaron en un principio con sus propias vidas, pero sus generaciones cargaron mucho las consecuencias. Vamos a ver ahora sí la herramienta que usarían. Y aquí me quiero detener un poco. Tuvimos que hacer el estudio letra por letra de esta herramienta, porque cuando lo investigamos como tal en la palabra del hebreo, sale como el término agujerear. No es muy profundo realmente, no nos muestra un significado. Y también es muy mal interpretado y utilizado como herramienta de otras religiones de personas que no tienen temor del Padre, para sí mismo sacar del pueblo, de personas que no aman al Padre tampoco, en este caso sus bienes. Pero el Padre en medio de este tiempo nos está abriendo los ojos y también va a traer el entendimiento sobre su casa, y lo vamos a ver en una promesa más adelante. Dice la palabra hacha, en el hebreo es barzel, B-A-R-Z-E-L, que significa hierro. Esta se divide en las siguientes 4 letras del alefato, teniendo en cuenta que se comienza de derecha a izquierda. Bet, representando casa, representando Israel, templo y descendencia. La letra Resh, que significa cabeza, primero como cimiento. Habla del hombre pobre, de la condición en este caso, haciendo referencia al maestro, a Yeshua. La letra Sayin, que significa arado como arma, en este caso, en referencia a la tierra. Y me quiero detener un poco en esta letra, porque cada uno de estos significados es muy específico para lo que ellos tenían que hacer en ese momento. Esa era la herramienta con la que ellos iban a poder guardar sus generaciones. Cuando hace referencia al arma del arado, no es solamente el aguijón, digamos, para apoyar los 2 bueyes que iban jalando en sí, bueno, la herramienta del arado. Entonces, sino que hacía referencia a lo que unía los 2 bueyes, hacía referencia a lo que empujaba la tierra, los implementos de madera, de hierro, todo el implemento. Y vemos que esta era una herramienta que se usaba y que penetraba la tierra, en este caso, para que ésta, haciendo un surco, pudiera dar vida. Y es tremendo porque se refiere al conocimiento de la tierra. Cuando el Padre pone esta herramienta en las manos de un hombre, es para que conozca su propia tierra primero. El discernimiento de los pensamientos, lo interno del alma y las intenciones. Pero es muy hermoso porque todo esto, todo lo que el Padre estaba permitiendo en aquel tiempo era con un único objetivo, y es que ellos dieran vida. Ya no pasará lo que pasó con Gessi. La última letra es la letra Lamet. Entonces hacemos un pequeño recuento. Bet, casa, Resh, cabeza como primero, Sayin, herramienta de arado para examinar la tierra. Y vemos la última letra que es Lamet, que significa vara, significa aguijón, en este caso el que sí se utiliza para arriar los bueyes, significa corrección, y es la letra del maestro, en este caso se da referencia al maestro y al estudiante, al talmid y al talmidim. Cuando nosotros tenemos todos estos significados, podemos entender el hacha como el instrumento que me lleva a pertenecer al pueblo de Israel, llevándome a tener una relación con el principal, con el primero, y permitiéndome conocerme para que yo dé vida. Ellos no habían tenido este proceso antes, y esta herramienta no es como la malinterpretan muchas personas en muchas religiones, en muchas habladurías, que dicen que
los jóvenes son los que van a traer a toda la multiplicación y por eso ya no van a caer en este templo. Ni tampoco como que es hora de que ustedes salgan ahora con el hacha, que son sus vidas, extienda la mano porque lo que se les cayó, Dios se los va a recompensar. Y eso es mentira. Pero es bonito cuando el Padre nos abre los ojos y nos enseña que realmente esta hacha era corrección. Esta hacha representaba que sus vidas y sus caminos iban a ser enderezados, que ellos iban a tener que tener un encuentro con el primero, con el principal, para que ellos pudieran dar vida y ser parte del pueblo de Israel. No porque fueran de nacionalidad israelita representaba que eran escogidos. Y es por eso que nosotros también somos bendecidos. Entonces, vamos a continuar. Cuando el hierro cayó al agua, este se mezclaría y este se hundiría, porque pues como tal, las moléculas del hierro y toda su composición haría que este simplemente pues se hundiera por su propio peso, ya que no contiene aire tampoco. Vamos a ver esto. Se mezclaría a un futuro, pero este, en medio del madero, sería también restaurado. Vamos a ver cómo. Dice, ay, Señor mío, era prestada, pero también dice la palabra en el versículo 6. Y el varón de Jaeloim preguntó, ¿dónde cayó? Y le mostró el lugar. Y él cortó un palo y echándolo allí hizo flotar el hierro. ¿A qué hacía referencia a esto? Cuando cayó, como les estaba mencionando hace un momento, se iba a mezclar en medio de todas las aguas. Y el Jordán no es un río pequeño, el Jordán es un río muy grande. Este hierro flotara no era un milagro solamente por el hecho de que flotara, sino de que también aún en medio de las corrientes se mantuviera para que pudiera ser recogido. Entonces, el río hace referencia también a algo y son denominaciones. Hace referencia también a tierras, a pueblos. Entonces, vemos que esto es algo que no lo podía hacer el profeta, el talmidim, sino que tenía que ser hecho directamente por el talmid, por el maestro. Entonces, esto iba a ser hecho por nuestro amado Yeshua. ¿En qué sentido lo estamos hablando acá? De que toda la corrección y la oportunidad de que nosotros pudiéramos ser pueblo, llegar a ser pueblo del Padre, fue traído a la tierra, no por el conocimiento de años atrás solamente, sino cuando se completó la escritura por medio de la muerte del Maestro. Era un momento muy espiritual lo que estaban viviendo ellos acá. Y trayéndolo a nuestra época, ya nosotros no vamos a cortar árboles con hachas. Ya nosotros estamos hablando de que nuestra relación con el Espíritu Santo, en el conocernos diariamente con la presencia de Dios y en la corrección de Él y de los siervos que nos rodean, nosotros vamos a poder también llegar a un punto, y ese es el objetivo de todo esto, y es que demos vida. Y de que nuestra generación no se olvide de las obras del Maestro desde un principio. Pero vamos a ver cuál fue el resultado. Dice la palabra también, y dijo, tómalo, y extendió su mano y lo tomó. Extendió la mano y vamos a tomar todas las cosas que el enemigo nos ha quitado en este tiempo. No va a ser así. Vamos a ir a la palabra, a Jeremías 23. Hay una profecía que vendría, porque muchas de las personas, de los profetas que estaban en aquel tiempo, no lograron entender este acontecimiento. Y aún no lograron que esto cambiara en su ser. Dice la Escritura. Vamos a leer el capítulo, vamos a hacer el recuento. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pastizal, dice Yahweh. Por eso, así dice Yahweh, acerca de los pastores de mi pueblo, vosotros, ustedes, van a dispersar mis ovejas, están dispersando mis ovejas, y las han ahuyentado, y no las han atendido. He aquí que yo los castigo por la maldad de sus acciones. Y miren la promesa aquí también bien, muy hermosa. Yo reuniré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las he arrojado, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las pastoreen, y temerán
y no temerán más, ni se turbarán, y ninguna faltará, dice Yahweh. He aquí, vienen días, dice Yahweh. Esto no solamente, en este principio hablaba en cuanto a los pastores, ahora viene la afrenta en cuanto a los profetas, porque de alguna u otra manera también iban relacionados en aquel tiempo y también lo vamos a seguir viendo en el estudio. He aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David un renuevo justo, ya entendiendo que David no hacía referencia al rey, sino hacía referencia al maestro en el futuro. Y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá, y más adelante en el capítulo vamos a ver también por qué Judá, será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y se apellidará el nombre Yahweh Sidkenu, Yahweh nuestro Salvador, Yahweh de los ejércitos. Dice acá también, respecto a los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Esta ya no era palabra de Yahweh, sino era palabra de Jeremías. Y todos mis huesos se estremecen. He venido a ser como un hombre quebrantado, como un hombre vencido por el vino, a causa de Yahweh, y a causa de sus santas palabras. La tierra está de luto a causa de juramentos. Los pastos del desierto se han secado. Cuando hace referencia a los pasos del desierto, hace referencia a la esperanza. ¿En qué sentido? En que ya no había personas que amaran a Dios en aquella época, que robaban su palabra, y era de la escuela de los profetas. Porque su carrera es maligna y su poder es abuso. Profetas y sacerdotes, ambos son impíos. Y cuando entendemos la palabra impíos, entendemos que son personas que conociendo el bien, hacen el mal, porque son malvados. En mi propia casa encuentro sus maldades, por tanto su camino se volverá resbaladizo, serán empujados a la tiniebla y caerán en ella, porque traeré el mal sobre ellos en el año de su visitación, dice Yahweh. Entre los profetas de Samaria he visto esta locura, profetizan, y estamos hablando del Nayot de Samaria. Dice, profetizan por Baal, extraviando a mi pueblo Israel, a Israel mi pueblo. Entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Y hace esta correlación, porque Samaria hacía parte, era la capital del reino del norte en aquella época, y Jerusalén, la del sur, también en esa época. O sea, en todo Israel, básicamente. Y los profetas de Jerusalén he visto algo horrible, adúlteros y mentirosos que apoyan a los malvados, para que nadie se convierta de su maldad. Todos ellos se me han hecho como Sodoma y sus habitantes como los de Gomorra. Por tanto, así dice Yahweh, he aquí yo les doy de comer ajenjo, dolor, y les doy de beber hiel, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la impiedad hacia toda la tierra. Así dice Yahweh Sebaot de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas, pues se envanecen en su propia visión, de su corazón hablan y no de la boca de Yahweh. Dicen a quienes me desprecian. Miren esto tremendo también, no se dirigen a cualquiera, sino dicen a quienes desprecian al Padre, van sus palabras. Yahweh ha dicho, tendrán paz, y a todo el que anda en la dureza de su corazón, conociendo apartados, o sea, impíos, le dicen, ningún mal vendrá sobre ustedes, sobre sus vidas. Pero, ¿quién estuvo en el consejo de Yahweh para ver su palabra? ¿Quién dio oídos y escuchó? He aquí una tempestad de Yahweh ha salido con furia. Sí, una tempestad se arremolina, se precipita sobre la cabeza de los impíos, de los sacerdotes, en este caso de los profetas de aquel tiempo. La ira de Yahweh no se apartará hasta que lo haga y lo realice según la intención de su corazón. En el final de los días lo entenderéis. Bueno, vamos a continuar. No enviaba ya a esos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, pero ellos profetizaban. De haber estado en mi consejo, préstenle mucha atención a esta parte, de haber estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Y ellos a quiénes se dirigían? A los impíos.
y los habrían apartado de la maldad de sus acciones. ¿Acaso soy Elohim de cerca, dice Yahweh, y no Elohim de lejos? Si alguno se esconde en su escondrijo, en su escondite, ¿no lo veré yo? ¿No lleno yo los cielos y la tierra, dice Yahweh? Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí más adelante, bueno, de hecho hay que leer otra parte que dice en el versículo 25. He oído lo que dicen los tales profetas que profetizan mentiras en mi nombre diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo habrá esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? ¿Qué profetizarán el engaño de su corazón? Con los sueños que cuentan unos a otros piensan hacer olvidar mi nombre. Miren sus intenciones. Así como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal, sus padres, tiempo atrás. El profeta que tenga un sueño, cuente ese sueño, y el que reciba mi palabra, diga la palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, el espíritu con la carne? No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que rompe la piedra en pedazos. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que se hurtan unos a otros mis palabras. He aquí yo estoy contra los profetas que sueltan sus lenguas para decir. Él dice, he aquí yo estoy contra los profetas, contra los que profetizan sueños falsos y los cuentan, y extravían a mi pueblo con sus mentiras y errores, porque yo no los he enviado ni les he dado la orden, por tanto ningún provecho traerán a este pueblo. Y cuando este pueblo, o el profeta, o el sacerdote te pregunte diciendo, ¿cuál es la carga de Yahweh? Le responderás, ustedes son la carga, y yo los voy a desechar, dice Yahweh. Si un sacerdote o uno del pueblo dice, carga de Yahweh, como profecía de Yahweh, mandato de Yahweh, lo castigaré a él y a su casa. Cada cual a su prójimo y a su hermano dirá así, ¿qué responde Yahweh? ¿Qué dice Yahweh? Pero mencionar más la carga de Yahweh, porque la carga del hombre será su propia palabra. ¿Qué dice Yahweh? Y que esto dice Yahweh, Dios, el Adón, por cuanto hablaron esta palabra, carga de Yahweh, aun cuando yo envié diciéndoles, no digan más carga de Yahweh, profecía de Yahweh, he aquí los olvidaré. Miren también el juicio. Dice, yo los olvidaré y arrojaré junto con la ciudad con la ciudad que di, a ustedes y a sus padres. Traeré sobre ustedes afrenta perpetua y humillación eterna, y no serán olvidados. ¿Qué es lo que el Padre está hablando con todo este capítulo? No era que ya no iban a haber más profetas en la tierra de Israel, sino que ahora los profetas ya no iban a pertenecer como a estas escuelas. Hubo profetas en aquella época, como Jeremías. Jeremías era un profeta profetizando contra supuestos profetas. Pero cada uno, en este caso de los profetas, verdaderos siervos, iban a tener que ser directamente llamados por el Espíritu Santo, por Yahweh. Ya no iba a ser más como en un tiempo pasado, de que se podían, digamos, acercar al profeta y comenzar una formación. En este caso iba a ser un llamado directo del Padre. Y es muy hermoso porque, recordando la promesa que hablamos desde un principio del capítulo, el Padre lo que iba a hacer también es iba a retornar a todo el pueblo. Dentro de ese pueblo él también iba a establecer siervos, como lo está haciendo actualmente. ¿Y saben cuál es la esperanza de todos estos primeros 7 versículos? Que el hacha flotó, no se perdió. Se contaminó durante un tiempo, era algo que se iba a perder durante un momento en la historia, pero asimismo, por medio del madero, del maestro, ahora ya no iba a ser una escuela de profetas, ahora iba a ser un pueblo. Y este pueblo iba también a poder, en este caso, sí levantar, extender su mano para levantar esta hacha. Significa levantar un ministerio. Y es tremendo porque ese ministerio no se trata de una denominación de ser profeta, no.
Eso es algo que es un ministerio con el tiempo, que se gana con el tiempo, es por medio del Padre, es un llamamiento. Pero está hablando de algo muy hermoso, y es del llamamiento a la corrección para enseñar y traer el corazón del pueblo al corazón del Padre. Algo también como lo que iba a hacer, lo veíamos más adelante en la palabra con Yohanan el Inmersor. Él acercaba el corazón de los hijos al corazón del Padre, y el corazón del Padre está dispuesto a estar cerca del corazón de sus hijos. En este caso, era algo que se iba a tener que restaurar en el futuro. Pero esta fue el juicio porque ellos perdieron esa oportunidad durante ese momento. Así como Giezi y ellos también se llenaron de lepra, tanto que fueron malditos, y nunca más se escuchó de una escuela de profetas. En la historia, nunca más volvió a haber una escuela de profetas. Y las que se intentaron volver a levantar, en este caso por esa misma maldición, no prosperaban, porque eran falsas. No es que no hayan profetas en la actualidad, como veníamos mencionando, sino que es un llamado que da directamente el Padre. El madero, por medio de los verdaderos siervos, hacen referencia a una restauración en el pueblo, en el alma del pueblo. Y es hermoso porque vemos aquí que también el objetivo de las profecías, como la palabra de Yahweh, y es acercar el corazón del pueblo del Padre para que se acerque de los malos caminos, de sus malas acciones. Entonces vemos que algo hermoso es que por medio del madero, del Maestro, del Espíritu Santo, de nuestra comunión con el Padre, Yeshua, cuando ya nosotros entendemos esta relación, y nuestras vidas pasan por este proceso aún y dan vida, nosotros también ya podemos acercar el alma del pueblo para que conozcan a Elohim. Vamos a continuar aquí y vemos también que el hacha más adelante iba a representar juicio. Sin embargo, pues es en otro contexto, es algo que también mencionan, digamos, que el hacha está también preparada para cortar los árboles que no den fruto. Era como lo que hablamos hace un momento, como con la higuera. Entonces, hablándolo para nuestro tiempo, el Padre nos está levantando. El Padre nos está sacando. No vamos a dejar jamás la cobertura, pero la tenemos que cuidar, porque ahora nuestras vidas tienen que fluir estas mismas aguas que han venido fluyendo durante todos estos años a través de ellos. Entonces es una responsabilidad personal. Es algo muy hermoso y vamos a dejar esa parte hasta ahí termina la primera parte, el primer milagro de todo el capítulo. Vamos a continuar con el segundo, porque se divide por secciones. Totalmente diferente a lo que nos habían enseñado antes, ¿no? Dice la escritura, ahora vamos a ir del versículo 8 al versículo 23. Vamos a leer. Dice, combatía al rey de Siria, y es un cambio brusco, de lo que veníamos del capítulo 5 a lo que hablamos en estos 7 versículos, de estos 7 versículos a este proceso, desde el capítulo 8. Dice, combatía el rey de Siria contra Israel, y deliberando con sus servidores, con sus siervos, en otras versiones aún dice con sus brujos, dijo, en tal lugar haremos una emboscada, en tal y tal lugar en otras versiones dice, pero el varón de Ha-Elohim envió a decir al rey de Israel, cuídate de pasar por tal lugar, porque ahí están emboscados los sirios. Y el rey de Israel envió al lugar que Eliseo le había mencionado, de ir allí. Y esto no fue ni una ni dos veces, haciendo referencia que fue repetitivo. Vamos a dejarlo hasta esa parte, vamos a continuar yendo paso por paso. Vamos a irlo desarrollando. Encontramos primero quién era el rey de Siria. El rey de Siria, lo veíamos también en el capítulo anterior, en el capítulo 5, y era conocido como Ben-Hadad II. Ben-Hadad I enfrentó en este caso a Israel en el tiempo de Elías, pero Eliseo tuvo que enfrentar en este caso a Ben-Hadad II. Ben-Hadad no era que hiciera referencia al nombre de aquel rey físico que le había puesto, su mamá,
sino que era un apodo, era como un linaje en aquella época. Y vamos a ver que también era lo que se iba a levantar en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? Ben representaba hijo y Adad era un nombre de uno de los dioses del campamento sirio, del imperio sirio. Este dios Adad, con H al principio, era el dios del trueno, de la lluvia, que hace crecer las plantas o las destruye. Y esto tiene una relevancia tremenda. Aún lo vamos a ver en el siguiente capítulo. El equivalente en este caso al dios Set de Egipto, al dios Zeus de Grecia o al dios Júpiter de Roma, pero en este caso la misma potestad. Durante más de una ocasión, Siria había permanecido en guerra contra Israel. Esta iba a ser la última oportunidad de Siria para poder arrepentirse ante el Padre, para que asimismo esto llevara a un cambio. El punto es que ellos en ese momento no la tomarían. Vamos a leer y... como tal los están intentando sitiar. Todo esto viene desde un principio. Siria actualmente hace parte de las 22 naciones de la Confederación de los Emiratos Árabes Unidos. Hace referencia también desde un pasado a Ismael y lo que también se conoce como Edom. Y recordamos que hay una palabra que dio el padre a Rebeca cuando ellos dos estaban peleando en el vientre. Estamos hablando de Esaú y estamos hablando de Jacob. Esto también lo vamos a tocar un momento para recordar de dónde proviene esta guerra, porque es tremendo de que no se ha terminado aún. Pero esta palabra da una esperanza aún para ese pueblo. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 25, versículo 23. Dice la escritura: y le dijo Adonai, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos están siendo divididos en tu útero. Un pueblo dominará al otro pueblo, y el mayor servirá como esclavo al menor. Desde este principio venía la guerra con el pueblo sirio. Porque yo he escuchado algunas predicaciones también y ellos mencionaban que no, que era por avance del pueblo sirio porque querían conquistar más territorios y demás y para hacer crecer el imperio, pero pues en realidad es porque había una enemistad desde un principio. Entonces esa guerra venía desde allí. Hablándolo físicamente, estaba en el camino de Siria porque se estaba creciendo como imperio y el reino de Israel ya estaba dividido, por lo que no estaba muy estable en aquel tiempo. Y vamos a ver algo muy interesante, y es que este rey, Ben-Hadad, hablando también de la provisión, hablando también como el dios pagano de la lluvia, quería ir a hacer frente a Israel con el objetivo de conquistarlo, con el objetivo de también hacer algo muy interesante y es agotarlo, cansarlo. Y eso lo iba a lograr de alguna u otra manera en capítulos posteriores. Pero vamos a ver de que todo lo que Ben-Hadad planeaba con su corte, en este caso sus siervos, sus sirvientes e inclusive también sus agoreros, sus brujos, era todo frustrado por la palabra de Eliseo. Y vamos a ver de que Eliseo nunca le dijo al pueblo de que no fueran a ese lugar, sino que él iba y le decía directamente a la cabeza de ese pueblo, que era el rey. Y básicamente era decisión del rey si obedecía o no obedecía. No es que haya sido un rey bueno, pero en este caso sus acciones en este momento por la obediencia a la palabra del siervo tomaron efecto para que no murieran su pueblo. Fue por obediencia de este hombre. Y vamos a ver lo que causó en el corazón del rey Ben-Hadad II. Dice: y el corazón del rey de Siria estaba turbado por tal motivo, y llamando a sus siervos les preguntó: ¿acaso no me van a decir quién de los que está aquí está a favor del rey de Israel?
Vamos a desglosar esa partecita. Veíamos en la palabra que estaba turbado en gran manera. ¿Qué es esto de turbado? Cuando habla del corazón y de la turbación al corazón, en otras versiones dice su espíritu estaba turbado en gran manera. Hace referencia a su ánimo, a su cordura, a su entendimiento, lo que ya también a que él estaba siendo frustrado en su voluntad. Esto iba a ser propósito. Y es que la primer voluntad, en este caso, fue nublada para el rey. Primeramente, lo que iba a pasar en su pueblo, en su campamento, a futuro, pasó primero con el rey de Siria. Su entendimiento quedó nublado. Y vamos a ver de que no era que él estuviera sobrio. La palabra nos habla de sobrio como una persona que tiene el Espíritu Santo, es prudente, porque él era un impío. Sino que cuando dice la palabra que está poniendo esta frustración, está haciendo que su entendimiento se nublara, le estaba mostrando aún también su propia condición delante de la condición del profeta. Esto no era una guerra natural, esto era una guerra del espíritu. Todo fue por la obediencia del rey. En el versículo 12 también nos habla: y uno de sus siervos respondió: no, rey, oh señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, él revela al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu aposento. En otras versiones dice en tu cámara más secreta. Y él dijo: averigüen dónde está, para que pueda hacerle prender, como apresarlo. Y le fue dicho que estaba en Dotán. Vamos a desglosarlo también ahí. Está en la cámara más secreta. Cuando la palabra habla del aposento, del secreto, es una palabra que se dice Heder, con K al principio, J-E-D-R, que a la vez también tiene una raíz que es Hadar, que es K-J-A-D-A-R. Y representa profundo, representa también encerrado, representa acosado, representa turbación. Su cámara, la cámara del rey, era la turbación de su alma para ir en contra del pueblo de Dios. Y aún en eso fue revelado, ¿saben qué? Las intenciones de su alma. No era solamente de estrategias para poder ir en contra del pueblo, sino que aún eran también las intenciones de este enemigo. Y vamos a ver con Dotán también de que aplican mucho para nuestro tiempo. Eran las intenciones para poder destruirlos. Eliseo estaba en Dotán. Dotán era un territorio de Palestina que significa dual, caldeizante. Esto de caldeizante representa como hacer semejanza o como asemejar. Básicamente era así como Babilonia hacía representación como untar. Era un territorio que estaba hundido en idolatría, y en este lugar no había ninguna escuela de profetas. La pregunta es por qué él estaba ahí. Él estaba en el camino de Galadad y Egipto, y vamos a ver que este lugar fue muy especial porque durante el tiempo de Elías, de la persecución de Jezabel a los profetas, en este caso el siervo del padre, que también pues servía acá en aquel tiempo, guardó a los 100 profetas en una cueva en Dotán, en ese lugar, y representa algo muy bonito que es protección, y también es un lugar de pastoreo. Era una buena tierra en medio de todo, y la razón por la que Eliseo estaba ahí era porque él estaba comenzando a pastorear a ese pueblo. Era un lugar en donde el padre había ministrado al varón del padre para que llevara su verdad y comenzara a levantar un ministerio. Significa que Eliseo estaba abriendo obra allá. Entonces vamos a ver algo tremendo, y es que cuando el rey de Siria, el enemigo de Israel, se fue a ir en contra del pueblo de Israel, bueno, pasó lo que pasó, ahora se iba a fijar en irse en contra el varón de Elohim. Y aquí vamos a encontrar algo que es un poco curioso, y es el ejército que él envió para poder apresarlo.
Dice la palabra, en el versículo 14. Entonces envió allá caballos y carros, un numeroso ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad, la sitiaron. Y cuando el criado Eliseo madrugó para salir, he aquí un ejército con caballos y carros rodeando la ciudad. Y le dijo al siervo, ay, señor mío, ¿cómo haremos o qué haremos? Vamos a detenernos un momento. Vamos a ver lo que él envió. Él envió caballos, él envió su ejército y él envió carros. Los caballos hacen referencia a potestades, hacen referencia a demonios. Y yo les quiero hacer una pregunta también para que meditemos. Si no iban ni siquiera a matar a Eliseo, lo iban a apresar, a llevar cautivo. ¿Por qué enviar un ejército completo, toda una cuadrilla? No tiene sentido, ¿verdad? Porque pues Eliseo tampoco es que fuera una persona experimentada en guerra. Esto iba a ser una confrontación espiritual. Y miren, o sea, fue tremendo porque envió a toda la corte demoníaca mostrando su orgullo porque montó un ejército, parte de su ejército, y los montó en sus carros, haciendo referencia como a su poderío, a pasar enfrente y a llevarse lo que iba a ser el tesoro de Israel, que era la presencia del Padre, que era lo que hacía representación Eliseo. Pero miren esto, dice entonces, al despertar, aquí ya vamos a ver el siervo de Eliseo. Este siervo de Eliseo no era como lo habíamos pensado antes, no es Gesi, porque Gesi en ese momento ya estaba maldito y él ya no podía habitar en Israel, ni tampoco con el siervo, con el profeta. Y tampoco este era el reemplazo de Gesi. ¿Por qué? Porque Eliseo no eligió como tal un sucesor después de él. Él era un criado en aquella tierra en la cual él estaba morando durante aquel tiempo. Era uno de los pilares de aquel lugar, básicamente. Era uno, básicamente, de su ayuda en esa comunidad. Entonces no era Gesi. El varón de Elohim, bueno, vamos por partes. Vamos a ver, perdón. Listo. Cuando el siervo se despierta por la mañana, esto también era rutinario en la cultura del Medio Oeste antiguamente. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ellos no solamente se despertaban en sí, no era como acá lo podemos imaginar como para ver el amanecer, sino era también, en este caso, para alabar al Padre, honrarlo, y antiguamente también se hacía para hacer las necesidades, de forma temprana, como al baño se puede decir allá. Entonces era ya algo rutinario, de forma constante, digamos que ellos acostumbraban. Entonces vemos la expresión de él. ¿Qué fue lo que vio el siervo? El siervo vio a los caballos, vio a los carros, vio al ejército. De alguna u otra manera vio la condición natural. Vamos a ver lo que hace el maestro, el profeta. Dice: pero él respondió, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No era solamente que se le iba a revelar lo que vamos a leer, un versículo posterior a este, acerca de los carruajes, las mercadas de fuego y todo el ejército celestial, sino que también el profeta estaba viendo la condición espiritual del pueblo con el que se estaba enfrentando. Lo que estaban ellos enfrentando era una confrontación. Y dice el versículo 17: y oró Eliseo diciendo, oh Yahweh, abre sus ojos para que vea. Y Yahweh abrió los ojos del siervo y miró. Y he aquí el monte estaba repleto de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ok. Vamos a también desglosar esta parte, este versículo. Vamos a ver aquí dos puntos. De alguna u otra manera, no solamente era la condición espiritual de Eliseo, sino también su integridad. El pueblo siria no iba a matarlo, iba a llevarlo preso como botín de guerra. Para ellos,
eso iba a ser como un amuleto, se podría decir. Ellos pensaban de que al tener la comunicación con el Dios Todopoderoso, ellos también iban a poder hacer eso a su mismo pueblo, Siria, en contra de Israel. Fue algo también, hacemos referencia como lo que pasó con Balac y Balaam, pero pues ya sabemos lo que hizo Balaam. Entonces, la integridad de este siervo moraba también en su condición espiritual. Y cuando le pidió al padre que abriera los ojos, miren lo hermoso, que abriera los ojos de su criado, de la persona que habitaba con él y que él había venido formando durante el periodo de tiempo que había estado en Dotán, él le pide al padre de que pueda abrir los ojos para ver. Y esta es una expresión que hace referencia, da el entendimiento para que comprenda, para que entienda. Entonces, al abrir los ojos, varón de Dios, el varón del padre no fue a la posición del criado, sino que tomó el criado y lo llevó a una posición espiritual, para que pudiera ver, para que pudiera discernir. Y esto hace una enseñanza tremenda en cuanto también a las personas, a los siervos. Y es que nunca se van a rebajar en su condición espiritual a la condición de un pueblo, sino que van a llevar la condición de un pueblo a la condición espiritual, a que conozcan a Dios. Entonces, todo esto fue también algo muy hermoso, y es que fue en el monte. Donde estaba el ejército de Yahweh, estaba en el monte, y donde estaba el ejército sirio, estaba en la planicie. Entonces, el monte representa comunión. El monte representa también relación con Dios. El siervo llevó primero el corazón de su pueblo, el corazón del criado, a la relación con el Espíritu Santo, para que pudiera discernir y también saber de lo que estaba aconteciendo espiritualmente en aquel campo. Y ese es el punto del monte, el de la comunión. También ellos utilizan mucho una expresión que es elevar su alma en lo espiritual, para que puedan guardar la vida de un pueblo. Y presten mucha atención que todo esto, como en el principio, era con el objetivo de que el pueblo diera vida. Entonces, ya que era una obra que apenas comenzaba, entonces también era protección. Era llevar el corazón del pueblo a la confianza a Elohim, a Dios. Entonces, el darle el entendimiento para que entienda, vamos a seguirlo tratando, vamos a seguir estudiando, leyendo. Dice la escritura. Y cuando, sí, en el versículo 18, también hay un punto muy importante, no lo quiero dejar pasar. Miren, 17. Sí, en el 17, sí señor. Dice la palabra de que el criado vio enfrente de él, vio alrededor de Eliseo y vio en el monte. Entonces, no era solamente en el monte como tal, en la comunión con el Espíritu Santo, sino también era en su reflejo, en su diario vivir, en su caminar, en una cobertura. Esta es la cobertura que también el Padre da a personas justas. Dice la escritura, y estaba conquistando una tierra. Y cuando bajaron contra él, Eliseo oró a Yahweh y dijo: hiere a esta gente con ceguera, te ruego. Y él los hirió con ceguera total, conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme, y yo los llevaré al varón que ustedes están buscando. Y los condujo a Samaria. Esto es una restauración muy hermosa para ese pueblo, lo que representa a futuro. Vamos a ver. ¿Querían utilizar el don? ¿Por qué, siendo un ejército tan grande, estando en los montes, no le pidió que acabara con aquel pueblo? Inclusive, tuvieron todos, digamos, las mercabadas y el ejército de los cielos que ir a efectuar ese milagro de la ceguera. No. Fue la misma palabra del Padre.
Y el padre el maestro en aquel tiempo, el profeta lo que pidió es que les quitara el entendimiento. Le pidió al padre que abriera el entendimiento para que entendiera al siervo, pero le pidió que cegara el entendimiento del pueblo. Estaba escuchando también, estaba pues estudiando, y no es que solamente fueran enceguecidos, porque si no, ¿cómo pudieron haber seguido a Eliseo si eran de alguna u otra forma un número grande? No era solamente una ceguera natural, pudo haber sido, pero hacía más en referencia a que se iba a nublar su entendimiento. Y el primero el padre lo hizo con el rey, y después ahora lo hizo con su pueblo. Les hizo ceguera, tanto así que ellos no iban a reconocer lo espiritual. No fue solamente literal, sino que se nubló su entendimiento. Y hay algo muy hermoso también, y es que al revelarles, al pedirle al Padre que les pusiera ceguera, que se nublara el entendimiento de ellos, Él les iba a revelar su condición. Porque ellos en ese momento estaban siendo presos, estaban siendo esclavos, estaban siendo, de alguna otra forma, casi hombres muertos, porque no tenían la facultad de defenderse. Les mostró su condición. Y hay algo muy bonito en las palabras que les da Eliseo. Les dice: este no es el camino, y esta no es la ciudad. Síganme, y yo los llevaré a un varón, el cual ustedes buscan. Esto hacía referencia también a una restauración futura para este pueblo. El Padre iba a tener misericordia también, como lo hemos venido estudiando durante todo este tiempo. El Padre lo ha venido revelando de Ismael y de Edom, porque de alguna u otra forma están bajo la promesa. Entonces, sus vidas van a ser en un futuro también parte de este pueblo. Es por eso que les dijo acá: este no es el camino, esta no es lo que ustedes son, esto no es lo que ustedes han venido creyendo, lo que les han venido enseñando durante todos estos años. Síganme, y al seguirme yo les voy a llevar a un varón en la tierra de Samaria que les va a traer sanidad a sus vidas. Ese varón, aquí hacía referencia tal vez al rey, pero de forma profética hacía referencia al maestro, a Yeshua, que iba a traer restauración aún a este pueblo. Vamos a ver lo que hizo cuando ellos llegaron. Y cuando llegaron a Samaria, sucedió que Eliseo dijo: oh Yahweh, abre los ojos de estos para que puedan ver. La misma expresión que le pidió sobre el criado, ahora se la pidió sobre también todo el pueblo, en este caso de Siria, este ejército. Entonces, primero les mostró su condición, les hizo pasar por su ceguera, pero después, cuando les reveló que ese no era el camino, Él corrigió su camino y le pidió al Espíritu Santo: dales vista para que ellos puedan ver, para que ellos puedan comprender, para que ellos puedan testificar. Y Yahweh abrió sus ojos y miraron y entendieron, y he aquí estaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel dijo: ¿acaso los mataré, Padre? Entonces, y les dijo: no los herirás. ¿Matarías tú a los que capturaste con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces preparó una gran comida para ellos, y cuando hubieron comido y bebido, les dejó ir y regresaron a sus señores, y ya no volvieron a entrar cuadrillas de Siria en la tierra de Israel. No era una cuestión de que ellos murieran, de que el pueblo en este caso muriera. Eso, bueno, él no tenía entendimiento, y es tremendo porque, siendo el dirigente de Israel, no tenía entendimiento sobre lo que iba a ser su propio pueblo. ¿Saben? No reconocía a sus hermanos. Porque de alguna u otra forma, eso hacía también referencia, en un punto, Judá
Israel. No reconocía tampoco a sus hermanos que estaban dispersos de Edom y de Ismael. Sin embargo, hay algo muy hermoso, y les dijo: ponles pan y agua. Eso fue tan pronto, ellos recuperaron la vista y pudieron entender. ¿Qué fue lo que con los que le comenzaron a alimentar? El pan haciendo referencia al maestro, ¿cierto? Pero también haciendo referencia a la Torá, a los ruimientos del principio, y el agua ya con el espíritu, haciendo referencia a que su caminar ya no iba a ser el mismo, y de que ellos ya iban a marcar un precedente en cuanto a las cuadrillas, no iban a entrar en esa tierra. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo también. Entonces, es muy hermoso porque les dio comida para que coman, agua para que beban, y porque los dejó irse otra vez a donde estaban sus señores. No era para que ellos volvieran a ser los mismos, ni era para que ellos, después de todo el acontecimiento que había transcurrido durante este periodo de tiempo, simplemente volvieran a orar a sus baales, sino era para que ellos, estando en su tierra, testificaran del nombre de Yahweh. Entonces, le damos muchas gracias al Padre por lo que le ha venido revelando en esta casa, porque de alguna u otra forma, primero Él por eso habla el corazón de su pueblo, y Él primero quita el velo y pone entendimiento para poder entender sus palabras y su presencia en medio de nuestro tiempo, con el objetivo de que nosotros más adelante, yendo a conquistar tierras, que muchas cosas seguramente se van a levantar, pero más van a ser los que están con nosotros que los que están con ellos, porque hay un propósito. Y también porque el corazón de ellos van a ser corazones de siervos que van a amar a Dios. Entonces, le damos muchas gracias al Padre por esta palabra, este tiempo. Asimismo, les invitamos a que sigan conectados con nosotros, que no se pierdan de la bendición de las palabras que el Padre ha estado ministrando a esta casa en este tiempo, porque tú también puedes hacer parte de este pueblo. Y no es el pueblo de la comunidad Llamas de Fuego solamente, sino el pueblo de Israel. Entonces, que el Padre les esté bendiciendo y nos veremos en una siguiente oportunidad. Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando, y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, de lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino e hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido de mucha gran bendición. Bueno, shalom a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, si usted tal vez está en la ciudad de Bogotá, o a futuro, pues si el Eterno permite abrir otros lugares de Colombia, anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados, y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es lo que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos, y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. ¡Shalom!